Ok, bueno, buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a todos los estudiantes, ¿cierto?, que están participando de esta cátedra. Como les decía, estas bases teóricas, ¿cierto?, de la psicología eh, evolutiva, está mal escrito ahí, nos van a servir en la vida, nos van a servir a lo largo de toda la carrera, ¿cierto?, de toda la profesión, y debemos recordarlo principalmente, como les decía, tenerlo, saber dónde ir a buscar en el minuto que vamos a investigar. ¿Ya? Esto es un complemento absoluto para nuestra carrera. Eh, Como resultado de aprendizaje, ¿cierto? ¿Qué esperamos? Que nosotros apliquemos los conceptos básicos de las ciencias sociales que sustentan el cuidado de enfermería. ¿Ya? Vamos a aplicar también los conceptos de trabajo en equipo y vamos a desarrollar actividades básicas de coordinación con el equipo relacionadas con las personas, familias, comunidades que les corresponden. Esto nos abre la mente y vamos a entender muchas cosas más de los comportamientos y de las relaciones humanas. Entonces, ¿qué esperamos para esta clase? ¿Cierto? Vamos a analizar el organismo humano, ¿cierto? Por edades, etapas, desde el punto de vista de diferentes teorías y a lo largo, como decíamos, de los ciclos vitales, enfatizando ciertos factores biológicos, sociológicos, psicológicos que influyen en su desarrollo. Sobre todo, lo interesante es las relaciones humanas. Las relaciones siempre ejercen un profundo impacto en nosotros, ya sean ciertos sensibles, frágiles, sólidas, positivas, tormentosas, llenas de ansiedad, serenas, consoladoras, van a ser siempre importantes. Y hoy día, cierto, hay un avance muy interesante cuando han habido relaciones muy tormentosas, ya se entiende que yo puedo segurizar después con relaciones, ¿cierto?, amistosas, ¿ya? Y tener una seguridad de esto, que esto puede cambiar, ¿ya? Somos ante todo criaturas sociales, debemos tener en consideración eso, ¿cierto? Que estamos, ¿cierto?, con una estructura ya ecológica, ¿cierto? Yo no estoy parado aquí solo en este lugar. Tengo que situarme con mi contexto histórico, ¿cierto? Lo que estoy viviendo, una pandemia. Tengo que ver mis experiencias individuales, mi background y la cultura, ¿cierto? Si estoy en una guerra, si estoy en un país. Es muy interesante que yo, como profesional de enfermería, no solo mire a la persona, ¿cierto?, con su cefalea, con su dolor de estómago, con su evento quirúrgico, sino que yo sepa situarlo en el concepto ecológico. Bueno, vamos a partir eh, hablando de la teoría psicoanalítica de Sigmund Freud, ¿ya? Él vivió entre los años 1856 y 1939. Es muy interesante, hay muchos videos ya de su vida, qué bueno que ya hay filmación de su vida, donde él habla. Lamentablemente no se enteró que el tabaco era muy dañino y sufrió de múltiples cirugías eh, en su mandíbula, producto de cáncer producido por el tabaco. Así que yo los motivo a revisar la vida en algún minuto de Sigmund Freud, este señor con cara ahí intensa. Él se sirvió de estudios de casos clínicos para hacer su teoría psicoanalítica y además de sus propias memorias infantiles. Depuró durante 40 años toda su teoría en una concepción muy compleja del desarrollo de la naturaleza humana, ¿ya? Y él dice que hay una perspectiva, ¿ya? Él habla de una perspectiva donde determina la naturaleza humana pensando que estamos motivados por pulsiones biológicas innatas, ¿ya? Y habla de un id, ¿cierto?, que es el ello, que sería un componente primitivo, hedonista, ¿cierto? Un yo o un ego, que es el componente de la personalidad consciente, orientado, ¿cierto? Como un principio de realidad. Y el super yo, que habla del principio de la moralidad, lo correcto y lo incorrecto, ¿ya? Entonces, él postula que si esta persona con esta pulsión innata tiene un ello fuerte, ¿cierto?, y un yo débil, tendría poco control ético sobre su conducta. Pero una persona que tuviera un super yo muy desarrollado va a vivir abrumada por sentimientos de culpa y puede ser muy insegura. Él propone etapas, ¿ya?, que
vamos a ir desarrollando a lo largo de las clases, habla que la satisfacción y el contacto con el mundo se supone a través de la relación oral en esta etapa, según los años, ¿ya? Luego, mis relaciones humanas están relacionadas, ¿cierto?, a la etapa anal. A la edad entre 3 y 6 años sería una etapa psicosexual fálica. Entre los 6 y los 11 años, mi etapa de latencia psicosexual, y desde los 11 años una etapa genital, ¿ya? Él no precisa etapas posterior a esa edad, ¿ya? No las separa. Entonces, propone mecanismos de defensa que son los que nos servirían, ¿cierto?, para como cuidarnos, para adaptarnos a las relaciones humanas. Habla de la regresión, ¿cierto?, ante algún proceso traumático, ¿cierto? Pudiera yo tener, no sé, pues ya tuvo 10 años, ya tuvo control de esfínter, obvio, ¿cierto? De los 3 años, puede ser, no es obvio, pero pudiera ser, y regresa y empieza con enuresis, ¿ya? Entonces ahí se supone que se entiende la regresión como que el escolar recaptura su seguridad, ¿ya? Lo que es súper complicado para toda la familia cuando empieza la enuresis después de los 4 años, pero él lo explica como, como una regresión que recaptura la seguridad, ¿ya? La regresión, la represión, disculpen, habla del complejo Edipo y Electra. La sublimación habla de estos impulsos sexuales incómodos en actividades sociales aceptadas, ¿cierto? Como el fetiche, esas cosas. La proyección, que es algo muy interesante que vamos a profundizar, sí, más adelante, cómo atribuir pensamientos y sentimientos al otro, ¿cierto? Cuando esa persona, a veces sin conocerla, yo digo, no, esa persona, no sé, me irrita, sus expresiones me irritan, ¿ya? ¿Qué es interesante aquí? Como conclusiones, ¿cierto? Cómo vamos abriendo nuestra mente. A pesar de toda esa subjetividad, hincapié en lo sexual, ¿cierto? La teoría psicoanalítica revolucionó la forma en que concebimos la personalidad y la motivación, preparando así el terreno para otras teorías futuras, más objetivas y precisas. Las aportaciones perdurables de Freud incluyen la idea de la mente inconsciente, la cual conserva su vigencia aún que hoy no se reciba tanta atención. En conclusión, la teoría freudiana constituye un ejemplo excelente de la necesidad de ser ecléctico al estudiar las teorías del desarrollo y de la conducta en general. Quiero abrir la palabra si alguien quiere hacer alguna consulta, algo, porque vamos a ir con otro teorista. Profe, Te escucho. ¿me escucha? Que yo no entendí bien lo de la regresión. Ya, como un mecanismo de defensa, él postula que las personas, para volver a estar más seguras, regresamos en ciclos vitales, ¿ya? O sea, hemos superado etapas de ciclo vital, no sé, puede ser hasta, sobre todo el ejemplo es muy clásico, el ejemplo cuando ya hay control de esfínter, ¿ya? Hay control de esfínter, ¿cierto? Ya controló la orina y las deposiciones en el día y en la noche. Y resulta que nace un hermanito pequeño que lo mudan y a los 4 años este niño vuelve a orinarse, ¿cierto? En el día o sobre todo en la noche. Entonces, serían mecanismos de defensa como para adaptarnos ante situaciones adversas. ¿Se entiende ahí? Ah, ya. Sí, Ya. gracias, profe. La palabra ecléctico, ¿todo el mundo la conoce o alguien la desconoce? No, profe. Yo no la conozco, profe. Claro, la necesidad de ser ecléctico es la necesidad de no solo con una teoría, ¿cierto? Me planto y digo, yo creo en eso y en eso nomás. No, la necesidad de ser ecléctico, sobre todo como profesionales, es estudiar diversas teorías, diversas miradas, diversas perspectivas,
¿ya? Yo con eso voy a reflexionar y luego de haber mirado varias teorías, conocimientos, miradas, perspectivas, yo tomo mi opinión. ¿Ahí sí? Sí, profe. Gracias. Ya. Sigamos. Cada vez que termine con un teorista voy a abrir la palabra para que hagamos algunas consultas. Bueno, ahora viene la teoría psicosocial de Erik Erikson. Esto, por favor, todo el mundo, redoble de tambores, atención. Esto lo van a ocupar sí o sí en los instrumentos de valoración de la enfermería del adulto. Lo van a ocupar, lo vamos a revisar, lo van a trabajar ahora para esta otra semana. Entonces, de verdad que hagámonos amigos de la teoría psicosocial de Erik Erikson, porque la tenemos que querer y amar y aprender y respetar. Bueno, esta es una teoría neofreudiana, ¿cierto? Este señor tomó mucha información, se concentró fundamentalmente en cómo la interacción social contribuye a moldear la personalidad. De ahí su nombre, ¿cierto? Psicosocial. Su teoría se distingue de Freud porque abarca todo el ciclo de la vida humana, ¿ya? ¿No? Como Freud. Las crisis, bueno, a él iba hablando, ¿cierto? Que uno va pasando el ciclo vital, ¿cierto? Con crisis, que comprende el paso de un estadio a otro, de la resolución positiva. O sea, si yo salgo exitoso de la adolescencia, salgo exitoso de la educación universitaria, va a emerger de ahí una fuerza, una virtud, una potencialidad, ¿cierto? Que va a ser específica de cada fase. Cuando no he pasado exitoso, ¿cierto? Desde la no resolución va a emerger una patología, una desventaja, un defecto, una fragilidad y específica para cada estadio. Esto es lo que él dice, ¿ya? Y habla entonces que según edades yo logro la confianza básica versus la desconfianza. O sea, si no logro, ¿cierto? El apego, no logro que me consuelen, no soy un ser, ¿cierto? Autónomo confiado. Soy una persona desconfiada y sin esperanza. Lo vamos a ir viendo más adelante, así que tranquilos. Otra teoría se llama las teorías de las etapas cognitivas de Jean Piaget. Yo espero que lo conozcan, ¿cierto? Son teorías de aprendizaje cognitiva, ¿cierto? De cognición, cómo aprendo. La teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es una teoría sobre la naturaleza y desarrollo de la inteligencia humana. Fue desarrollada, ¿cierto?, por este psicólogo suizo entre 1896 y 1980. Hay una frase que él dice: las aulas centradas en los niños y en la educación abierta, niños y niñas, debe haber dicho, ¿cierto? Y en educación abierta son aplicaciones directas de las ideas de Piaget. Entonces ahí él nos va diciendo cómo es que, como en peldaños, vamos aprendiendo desde pequeño qué son las cosas más relevantes que vamos aprendiendo en la etapa escolar y cómo nos vamos volviendo altruistas, ¿cierto?, en la adolescencia. Ahora, otra teoría es el razonamiento moral de Lawrence Kohlberg, ¿ya? ¿Quién es Lawrence Kohlberg? Bueno, este es el creador de la teoría del desarrollo moral. Es un psicólogo estadounidense, él nació en 1927, trabajó en Harvard y se dedicó a indagar en el mundo en el que las personas razonan en problemas de tipo moral, ¿ya? Y propone niveles de razonamiento: preconvencional, convencional y postconvencional. Cada nivel, que son 3, lo separa en 2 a su vez. Dice: 2 personas pueden usar un razonamiento moral del mismo nivel en un dilema y haber llegado a conclusiones opuestas. El razonamiento moral no predice la conducta moral. Ya sea, yo puedo tener un razonamiento diferente al otro, pero puedo tener la misma conducta que el otro. En una misma edad, las personas pueden usar razonamientos morales diferentes. Aunque él propone, ¿cierto?, que nuestro razonamiento moral debería tener un éxito ya en la edad del adolescente, como saber qué es lo correcto, no lo confirma su teoría. ¿Qué es importante saber
que Lawrence Kohlberg mira qué ocurre contigo mismo. ¿Qué te pasa a ti si ejecutas una decisión moral? Con la perspectiva importante de justicia. O sea, él piensa en que esa acción sea justa o no. ¿Ya? Y el estudio de él consistió en proponer dilemas morales. Hay un dilema muy conocido que sale en todos los lugares de la web, que es el dilema de Haynes, ¿ya? Donde él le pregunta a muchas personas acerca del razonamiento moral y les propone un dilema, ¿cierto? Bueno, él propuso muchos dilemas, pero este es uno más conocido. Entonces el dilema es, una mujer está próxima a morir de cáncer y hay un farmacéutico que descubrió un medicamento para salvarlo, pero lo vende en $2.000, ¿ya? Por dosis, ya que es 10 veces el valor comercial o de su elaboración. Entonces, resulta que el esposo de la señora irrumpe en la tienda y roba el medicamento, ¿ya? El farmacéutico de todas formas se rehúsa, él quiere vender su fármaco y Haynes consigue la dosis y le ruega que se la venda, ¿ya? Entonces, él, ¿cierto? No lo irrumpe y lo roba, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿debería haberlo hecho? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué es lo importante para Lawrence Kohlberg? El razonamiento que está detrás de la respuesta de la persona. No si es sí o no, es el por qué. Bueno, Carol Gilligan es otra teorista y ella trabajó con Lawrence Kohlberg, ¿ya? Kohlberg. Ella nació en el 28 de noviembre del 36, es psicóloga, filósofa, feminista y es la primera profesora de estudios de género en la Universidad de Harvard, ¿ya? Voy a terminar con ella y vamos a ver un video, ¿ya? Entonces, como discípula de Kohlberg, escribe un libro que se llama Una voz diferente. Espero que alguien lo haya, al menos se haya enterado de este libro. ¿Ya? ¿Y cuáles son las principales críticas que le hace a la teoría de Kohlberg? Que dice que los dilemas morales que usaban eran imaginarios y no de la vida de las personas. O sea, él creaba los dilemas, no iba a buscarlos, ¿ya? A la sociedad. En la escala final del desarrollo moral de Kohlberg, las mujeres rara vez alcanzaban números tan altos como varones, así como una escala como de éxito. La teoría de Kohlberg habla entonces de razonamiento moral desde la perspectiva de justicia. ¿Qué es lo más justo? Que es más asociado a culturas individualistas y obviaba la perspectiva del cuidado. Entonces, Carol Gilligan observa que ella dice que ella propone que es adecuado mirar también las consecuencias de los actos de las personas alrededor. Y ella investiga situaciones cotidianas. Inicia solo con mujeres, pero luego incluye varones. Y ella dice, incluye qué efecto, impacto, beneficio o consecuencias tienen las decisiones de las personas en las personas que tienen a su cargo. Aquí es muy interesante, ella propone una ética feminista de los cuidados, es un movimiento feminista por la acción de la no violencia, fuerte revolución feminista a partir de los 80, ¿cierto? Esto ha sido mundial, ¿cierto? Contemporáneo a varias sociedades. Se incluyen entonces las mujeres como sujetos de investigaciones científicas y hay un cambio de paradigma en la psicología moral. Aquí hay un libro que no lo he encontrado aún en la biblioteca, pero sí hay artículos, pero es un libro que en algún minuto, si es factible que llegue a sus manos, muy interesante de leer. Bueno, aquí mucha atención, de nuevo mucha atención, porque aquí viene la tarea que tienen que presentar por grupos para la semana que viene, ¿ya? Atención, como son 4 grupos, vamos a dejar al señor Freud afuera, ¿ya? No lo vamos a dejar afuera porque vamos a ir estudiándolo clase a clase después, según las etapas del ciclo vital, igual vamos a considerar a cada teorista, pero para el trabajo de ustedes, como ustedes son 4, vamos a dejar a Freud afuera. Entonces, atención porque aquí viene la tarea, ya que está en el aula virtual, pero tienen que ponerme atención ahora. Grupo 1
va a desarrollar a Piaget, Jean Piaget, grupo 2 a Erik Erikson, grupo 3 a Lawrence Kohlberg y el grupo 4 a Carol Gilligan. Hay una pregunta que tienen que responder, tienen que reflexionar y van a responder cómo este saber nos ayudaría en lo concerniente a los cuidados de enfermería. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. En el aula virtual está el archivo donde dice, 1, una leve bibliografía, ¿cierto? Cuando nació, donde estudió, muy corta. Las etapas, que yo misma las introduje, pero ustedes las van a desarrollar, ¿cierto? Las etapas de Erikson, las etapas del desarrollo moral y la pregunta, lo más importante, ¿cómo aporta a la misión de enfermería? ¿Ya? Voy a dejar de grabar porque quiero mostrarles el video. Stop.